todos, muchas bendiciones del Eterno. Otra vez estamos compartiendo este tiempo de los lunes y hoy vamos a comenzar con un libro que es, pero definitivamente importante, no solamente en este tiempo, sino para nosotros, todos los de la casa de Israel, que es el libro del profeta Isaías. Hoy voy a empezar de una manera un poco, digamos, inusual, porque me voy a extender en la introducción al libro. Ustedes ya van a entender por qué, pero vamos a ver a través de la introducción los cuatro reyes entre los cuales el profeta Isaías tuvo su ministerio, y aprender de estos cuatro reyes, de cada uno de sus tiempos, nos va a nosotros a permitir a tener un contexto mucho más amplio de lo que es el libro de Isaías. Nosotros normalmente leíamos, pero no le poníamos, que reinaba, por ejemplo, el rey Acaz, o reinaba el rey, pero nosotros no le poníamos como mucha atención al significado, a lo que estaba pasando en aquel tiempo, y habíamos perdido muchísima información. Así que yo los invito a que entremos hoy con como les digo, de una manera diferente, porque ustedes saben que yo lo enseño sobre los libros verso por verso, capítulo por capítulo, pero hoy vamos a ver en la introducción unos puntos que son absolutamente maravillosos de entender para uno conectarlos con este libro de Isaías. Así que sin más empecemos con el tema directamente. El profeta Isaías, en hebreo, Yeshiyahu, significa el Eterno es salvación, Yahweh es salvación. Nosotros tenemos una referencia que nos dice más o menos, digamos que nos sugiere el principio el principio del ministerio de Isaías, que está en Isaías 6:1, cuando nos habla del año en que murió el rey Usías. El rey Usías es el primero de los reyes que tiene que ver con Isaías, y podemos entender que ese ministerio comienza al final de este tiempo de Usías. El ministerio de Isaías se calcula más o menos por los reyes con los que estuvo por más de 50 años. Y en su tiempo las dos casas ya se encontraban divididas, estaban separadas, todavía estaban apenas en el proceso de separación. Ya había un rey en Israel y había un rey en Judá. ¿Esto por qué lo estoy trayendo a colación? Porque los nombres de los hijos de Isaías nos sitúan dentro del tema de la restauración de Israel. Nosotros, fíjense que cuando no entendíamos nuestra identidad israelita, cuando no entendíamos que nosotros éramos la casa de Israel y que estaba la casa de Judá, nosotros empezamos a leer el libro y entonces nos dice la visión de Isaías para Judá y Jerusalén. Entonces nos parecía como que el profeta Isaías solo le estaba hablando a la casa de Judá. Y sí, el mensaje inicial es a la casa de Judá, pero el mensaje completo del profeta Isaías es para las dos casas. Y una prueba de ello lo tenemos en los nombres de los hijos de Isaías, del profeta, que fue el Eterno el que le dio los nombres. Maher Salal Hasbaz, el despojo se apresura, que era la primera parte, digamos, de todo el plan, y Sear Hasub, que es un remanente, volverá. Es el profeta Isaías uno de los que ha sido llamado para anunciar el regreso de la casa de Israel y el plan de redención completo de la casa de Israel. Por eso les digo que vamos a hacer una introducción un poquito diferente a lo de siempre, para que podamos entender muchas cosas, en especial cómo era la situación espiritual en ese momento, tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá.
¿En qué nos vamos a basar para poder entender esto? Nos vamos a basar en el tiempo mismo de Isaías y los reyes que nos nombra. Y a través de eso, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender, vamos a darle contexto al capítulo 1. En el capítulo 1, el Eterno está haciendo el reclamo al pueblo de todo lo que él ha cuidado del pueblo y cómo el pueblo lo ha olvidado. Así que estudiando en general lo que pasó con cada uno de los reyes, nosotros vamos a poder entender cómo estaba el pueblo en este tiempo y entender entonces mejor las palabras del Eterno cuando ya comienza el texto del capítulo 1. El capítulo 1 comienza de esta manera. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Por eso les digo, la visión no fue en un momento, es la visión a través de la línea de estos 4 reyes. ¿Quiénes fueron estos 4 reyes y qué fue qué pasaba en el tiempo de cada uno? Una de las cosas que yo les recomiendo es que ustedes estén muy atentos cuando nombremos acá que la escritura nos va a hacer el relato del pecado en que estaba Israel, para que nosotros podamos entender no solamente ese tiempo y el contexto, sino este tiempo actual. Esa es la segunda conexión que vamos a hacer a través de estudiar estos 4 reyes. Estos 4 reyes nos van a situar en este tiempo final. Ustedes van a ver que entendiendo la situación de Israel en aquel tiempo, vamos a entender muy claramente la situación de Israel en el tiempo presente, lo que está sucediendo en el tiempo presente. Vamos a hacer unas conexiones que yo sé que ustedes mismos se van a sorprender. Así que vamos pensando en que no solamente estamos como hablando de historia, aquí no vamos a hablar de historia, aquí vamos a hablar de que todo lo que fue será, que no hay nada nuevo debajo del sol, y hoy podemos ver el mismo pecado en Israel, el mismo pecado que había en aquel tiempo. Miremos entonces en general qué pasó con el rey Usías. ¿Cómo estaba la situación de Israel en tiempos del rey Usías? El rey Usías viene después del rey Amasías. Y en segunda de Crónicas 26:1 nos dice la palabra: todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías, miren todo lo que hizo Usías bueno. Edificó el Aelot, la restituyó a Judá. Después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años, dice, era el rey Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Pongamos acá entonces atención en esto. Primero que todo, empieza diciendo que hizo lo recto el rey Usías. Él tenía el respaldo del Eterno. Si ustedes siguen leyendo todo el texto, él tenía el respaldo del Eterno, él tenía su bendición. Él lo ayudaba en las batallas que tenían que librar. O sea, él sabía que la obediencia, como el mismo Eterno lo ha prometido siempre, traía, y de hecho tenía la bendición sobre Judá. Entonces, en segunda de Crónicas 26:15 sigue diciendo: hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero fíjense lo que pasó, todo esto muy bien, con mucha bendición, pero dice el verso 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para la ruina, porque se rebeló contra Yahweh su Elohim, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. Recordemos que el Eterno ha dado en su Torah un orden especial de autoridad. El rey, no por ser rey, puede hacer lo que quiere. El rey tiene que conservar su posición de rey. El sacerdote tiene una misión, cada uno tiene una misión dada por el Eterno. El Eterno nos dio todos esos patrones de autoridad.
¿Qué fue lo que pasó con este rey Usías? Que ya había sido tan bendecido que ya pensó que eso era por voluntad de él, no por voluntad del Eterno. Dice que se enalteció y aún quiso ya ofrecer él el incienso. Dice que entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Yahweh, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar el incienso al Eterno, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Yahweh tu Elohim. Y era el rey al que le estaban hablando. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Yahweh, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa a salir, porque el Eterno lo había herido. El pecado de rebelión, el pecado de la soberbia delante del Eterno. Muchas veces nosotros tenemos que hacer esa reflexión. Cuando nosotros ya vamos como avanzando, venimos en obediencia, empezamos a ser bendecidos, ya la tendencia muchas veces es a pensar que eso viene como por nuestro propio esfuerzo y empieza la altivez frente al Todopoderoso. Entonces dice que el rey Usías fue leproso hasta el día de la muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahweh. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás de los hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Entonces, aquí ya vemos esos últimos días, cuando ya empieza el ministerio de Isaías, el pecado, ¿cuál era? Orgullo, orgullo, ya pasar por encima de la Torá del Eterno, de los designios de él en cuanto a la autoridad establecida. Ahora, miremos qué pasó con el rey Jotam, que lo sucedió. En segunda de Crónicas 27:1 dice: de 25 años era Jotam cuando empezó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto delante de Yahweh, conforme a las cosas que había hecho Usías su padre. Fíjense que él como que aprendió la lección del padre y tomó lo bueno de Usías. Dice: salvo que hizo lo mismo que Usías, salvo que no entró en el santuario de Yahweh. O sea, en el caso del rey Jotam, él corrigió el pecado del padre. Pero ¿qué pasó en este caso del rey Jotam? Que era el pueblo el que continuaba corrompiéndose. Aquí era el pueblo, aquí ya no era el rey, sino el pueblo. Y entonces sigue diciendo que él edificó la puerta mayor de la casa de Yahweh. Sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo guerra con los hijos de Amón, a los cuales venció. Y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Y esto le dieron los hijos de Amón lo mismo en el segundo año y en el tercero. Jotam se hizo fuerte. ¿Por qué? Porque preparó sus caminos delante de Yahweh su Elohim. Pongámosle mucha atención a esa frase porque es que no es solo aprender lo que sucedió, como les digo, sino aprender a edificar nuestra propia vida. ¿Cómo se hizo Jotam fuerte? O en obediencia. ¿Cómo nos hacemos nosotros fuertes? Sometiéndonos en obediencia al Eterno en todo lo que el Eterno ha designado. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Aquí viene el tercero de los reyes
y muy importante dentro del contexto que yo les decía inicialmente, que nos estamos moviendo en el contexto de las dos casas de Israel y de las restauraciones, muy especialmente de la casa de Israel. Aquí viene entonces el reinado de Acaz. ¿Qué pasó con Acaz? Digamos que el reinado de Jotán en general fue bueno, aunque el pueblo se estaba corrompiendo. Pero el rey Acaz, miren lo que sucede con la vida de él. Segunda de Crónicas 28:1. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel e hizo imágenes fundidas a los Baales. Aquí cuando está hablando de los reyes de Israel, está hablando de los reyes de la casa de Israel. Recuerden que la casa de Israel siempre ha sido idólatra. Siempre, siempre. Efraín es dado a los ídolos. Siempre que vemos la casa de Israel, el Padre advierte que uno de los pecados más grandes que tiene la casa de Israel es la idolatría. Tiene su corazón rendido a la idolatría. Pero en este caso del rey Acaz, él copió, digamos, del pecado de la casa de Israel e hizo las imágenes fundidas a los Baales. Él empieza a levantar esa idolatría en medio de Jerusalén. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Ginón, e hizo pasar a sus hijos por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Yahweh había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Fíjense a dónde llegaba. Ahora ya no era solo el pueblo el que estaba corrupto, era también el rey. Y el rey Acaz dice que quemó incienso en el valle de los hijos de Ginón. O sea, él estaba, recuerdan, todo el sacrificio que se hacía de niños allí, donde que se entregaban vivos en los brazos de Moloch. Conecten, por eso yo les decía que vamos a conectar muchos de esos pecados con los pecados de hoy. Hoy Moloch está en todo su apogeo, digámoslo, no solamente en el mundo entero. Los sacrificios a Moloch vienen de una manera, pero ya abierta, descarada, donde se está tomando la vida de los niños pequeños para pervertirla, para sacrificarlos, para ofrecerlos, a través del aborto, por ejemplo, hacer este mundo de sacrificios de niños a Moloch, exactamente como en este tiempo. Y dice que lo hizo conforme a las abominaciones de las naciones. Esa es una de las abominaciones de las naciones en este tiempo más graves. Cuando nosotros empezamos a entender este tiempo a la luz de eso, es cuando uno empieza realmente a darse cuenta dónde nos tenemos que situar y de qué nos tenemos que nosotros movilizar. O sea, qué tenemos que tener en qué tenemos que tener como alerta para nosotros no caer en cosas como esta. Dice que asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Recuerden que el incienso no podía ser quemado fuera del templo y únicamente para el Eterno. Aquí quiero hacer un paréntesis y mucho cuidado con las personas que van a comprar por ahí en las calles inciensos, además de inciensos que vienen de dioses paganos, para quemarlos en sus casas. O sea, eso es un pecado frente al Eterno, que no pareciera que no, eso es un olor que yo pongo en mi casa. No, de ninguna manera. Nosotros estamos aprendiendo la palabra del Eterno y tenemos que ser, digamos que muy rigurosos en las cosas que el Eterno ordenó, porque ya estamos viendo qué pasó con los reyes anteriores. Dice entonces que sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Yahweh su Elohim lo entregó en manos del rey de los sirios,
los cuales lo derrotaron y tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Aquí estaban las dos casas completamente enfrentadas. Aquí todavía la casa de Israel no había sido capturada por Asiria, pero estaban completamente enfrentadas. Algo como lo que está pasando hoy. Nosotros que estamos recuperando esa identidad israelita, nosotros estamos encontrando todavía contienda con muchas personas de la casa de Judá que no admite que nosotros seamos esa casa de Israel que está de regreso. Pero como les digo, vamos a todo eso tiene una solución, después las vamos a ir entendiendo. Dice, porque Yahweh había humillado a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra el Eterno. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Yahweh y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, esto no le ayudó. El rey Acaz, en el tiempo en que aquel le apuraba, añadió más pecado contra Yahweh, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Y bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Fíjense, otro pecado sale acá. O sea, como el Eterno no fue capaz él pensó, él no cayó en cuenta que era su pecado el que había permitido esa derrota. Él, en lugar de reconocer su pecado, entonces empieza a postrarse delante de los dioses paganos que lo habían vencido. Dice entonces que eso fue su ruina y la ruina de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa del Eterno y los quebró. Imagínense hasta dónde llegó el pecado de Acaz. Tomó los utensilios del templo y los quebró y cerró las puertas de la casa de Yahweh e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones donde el Eterno no había ordenado. Hizo lo que quiso con todas las ordenanzas del Eterno. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Yahweh, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí que están escritos en los libros de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Fíjense, ese tiempo de Acaz fue un tiempo, pues ya lo vemos, de absoluta rebelión contra el Eterno. Pero miren que vamos a aprender algo muy importante. Una vez que entró hasta aquí el juicio del Eterno estaba, pero durante este reinado de Acaz, el Eterno nos da una de las promesas más importantes para la restauración de la casa de Israel, que la vamos a ver un poquito más adelante ya ligado a un evento del rey Ezequías. Pero aprendamos algo. La misericordia del Eterno y el amor del Eterno, nosotros no lo podemos entender. Yo les aseguro que si uno se pone en este momento con todo esto que está haciendo Acaz, si uno se pone como en el corazón, digamos, del Todopoderoso, era como para que hubiera acabado con ese pueblo tan rebelde. ¿Cómo entender, a no ser por una misericordia que no podemos entender nosotros, cómo podemos entender que las grandes promesas de restauración hayan sido dadas en este tiempo de Acaz? Vamos a analizarlo, pero vamos a analizarlo dentro del contexto ya del rey que sigue, para que podamos
ver todo el conjunto. Entonces murió Acaz, no fue enterrado en los sepulcros de los reyes, pero reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Aquí viene entonces el rey Ezequías. El rey Ezequías les decía que es muy, muy importante porque hasta acá el panorama era completamente de pecado. En medio del reinado de Acaz es cuando el Eterno hace el anuncio del nacimiento sobrenatural de Yeshua. Recuerden que él está hablando con Acaz y él lo pone como una señal. Él le dice que pida a Acaz que pida una señal, pero Acaz no la pide y a través del profeta Isaías, el Eterno da la señal del nacimiento de Yeshua. En medio de todo ese pecado se levanta la promesa del nacimiento de Yeshua. ¿Qué pasó en el tiempo en que nació Yeshua? Recordemos que lo hemos analizado muchas veces, que la casa de Judá, que era la única que estaba presente, estaba también en grave pecado. Recordemos que el sacerdocio en el tiempo de Yeshua ya era impuesto por Roma. O sea, eso ya había tanto pecado dentro de Judá cuando viene Yeshua. Y aquí, en este paralelo, encontramos que en el tiempo, por lo menos estamos hablando de los reyes a los cuales sirvió el profeta Isaías, encontramos que en el tiempo de mayor pecado es cuando viene la promesa del nacimiento de Yeshua. Pero ¿qué vino a continuación de ese reinado de Acaz? Vino a continuación el reinado de Ezequías. Y el reinado de Ezequías tiene un paralelo con Yeshua que es sorprendente. Yo no sé cuántos de ustedes han visto ya ese estudio, pero vamos a ver por lo menos los puntos más importantes, porque el rey Ezequías definitivamente es como un anticipo profético de Yeshua. Vamos a ver en todas las cosas que hizo. Miremos las más importantes. En 3 sitios de la escritura encontramos la historia del rey Ezequías. En Segunda de Reyes 18, en Segunda de Crónicas 29 al 32 y en Isaías 36 al 39. Cuando lleguemos a esos capítulos vamos a estar en el reinado del rey Ezequías. Pero miremos unos datos que son muy interesantes. Recuerden, Ezequías como un anticipo de Yeshua, como un anticipo como de esa paz que viene después de esa tormenta que había como consecuencia del pecado. El contexto histórico, ¿quién era el padre? El padre era Acaz, que no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh Elohim. En Segunda de Reyes 18:1 nos dice, en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y el nombre de la madre, recuerden que siempre nos ha dado los nombres de la madre, pero el nombre de la madre del profeta, del rey Ezequías, era Abí, hija de Zacarías. El nombre de la madre en hebreo era Abiyá. Abiyá, que significa hijo de Yah, hijo de Abba. O mi padre es Yahweh, pero era la mamá, no era el papá era Acaz. Esto es muy interesante porque el nombre de la madre Abiyá o el hijo de Yah, fíjense si nosotros estamos viendo el paralelo entre el rey Ezequías y Yeshua. El nacimiento de Yeshua viene de manera milagrosa a través de ¿quién? De la madre. A través de la madre, no a través de José. José no tiene nada que ver en el ADN de Yeshua. José no tuvo ninguna intervención, más que ser el padre adoptivo. Pero la madre es la que en el paralelo del rey Ezequías tiene el nombre que representa sin duda alguna ese nacimiento milagroso. Recordemos que en tiempos de Acaz, el Eterno había dicho a través del profeta Isaías que la Virgen daría a luz un hijo. O sea, está hablando de la madre que recibe en su vientre
que recibe en su vientre el ser que fue puesto allí a través de la obra del Rúa de santidad, del Espíritu Santo. Entonces, no es ninguna coincidencia que después de acá, el que sigue, la madre sea la que se llama Abiyá. Estos son datos que, mire, yo siempre le digo una cosa que yo la puedo sostener, pero 100%, sin ninguna duda, que las escrituras son reveladas por el Eterno. Eso no se le hubiera podido ocurrir tanto detalle como los que vamos a ver y de aquí en adelante. No se le hubiera podido ocurrir a un hombre que se sienta y escriba simplemente las crónicas de los reyes. Ahora, Ezequías viene de la línea de David, segundo nos dice en Mateo 1:9. En Primera de Reyes, que nos habla también, pues claro, de la genealogía de Yeshua, está el rey Ezequías. Primera de Reyes 18:3. Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Está hablando de la línea genealógica, él no de padre biológico. En el verso 4 nos dice, entre los hechos del rey Ezequías, que quitó los lugares altos. O sea, Ezequías viene como a limpiar ese pecado de Israel. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Aserá e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Esto es bien importante, ya lo vamos a analizar a la luz de las palabras mismas de Yeshua. Pero recordemos que la serpiente de bronce, que en su momento sirvió después de la murmuración de Israel para que todo el que fuera picado por esas serpientes, que iba a morir necesariamente si miraba hacia la serpiente de bronce, quedaba sano. ¿Qué había pasado con esa serpiente de bronce después? Que la habían vuelto un ídolo. Ya había salido del contexto lo que ellos estaban en ese momento, lo que el Eterno en el momento tenía como parte del plan, y la habían vuelto un ídolo. Dice también que en Yahweh, el Dios de Israel, el rey Ezequías puso su esperanza, y ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Entonces, estamos viendo el rey Ezequías como el anticipo de Yeshua, que fue anunciado en tiempo del rey Acaz, que estaba lleno el pueblo de pecado. Entonces acá no hubo otro rey nunca como el rey Ezequías, porque siguió a Yahweh. ¿Por qué fue esa época? ¿Por qué se considera el mejor? Porque siguió al Eterno, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Yahweh prescribió a Moisés. Y Yahweh estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Puntos también muy importantes para nosotros tener en el día de hoy. Nosotros queremos estar bajo la protección y la bendición del Eterno en este tiempo final, porque aquí recuerden que esto era una guerra detrás de otra. Nosotros queremos estar en este tiempo final, bajo la protección. Lo único que tenemos que hacer es obedecer al Eterno, no apartarnos de los mandamientos, y el Eterno va a estar con nosotros, y donde quiera que salgamos vamos a prosperar. El Eterno nos va a guardar, el Eterno nos va a proveer, todas las bendiciones nos alcanzan. ¿Qué es lo único que nos pide? Obediencia, que el corazón sea para él y no para los ídolos. Sigamos viendo en Segunda de Crónicas 29:3. Este rey Ezequías hace algo que también lo podemos, por eso les digo que es el anticipo profético de Yeshua también. En Segunda de Crónicas 29 dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, es decir, en el mes de Abib, abrió las puertas de la casa de Yahweh y las reparó. O sea, él comenzó el tiempo de Pesach reparando el templo. Recuerden que las habían quitado, habían quebrado los utensilios, habían profanado todo el templo el rey Acaz. Y dice el verso 4, e hizo venir los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo:
Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Yahweh, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Miren, instrucciones, instrucciones, sigamos pensando en instrucciones. ¿Cómo le da el llamado hoy? Vengan a santificarse, salgan de todo el mundo, de todo ese pecado. Vengan a la casa del Eterno y saquen del santuario, en este caso, de nuestra vida, en el caso de hoy, toda inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado, dice acá, les dijo el rey Ezequías, y han hecho lo malo ante los ojos de Yahweh nuestro Elohim, porque le dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo de Yahweh y le volvieron la espalda. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Con qué está relacionado el apagar las lámparas? Lámpara es a nuestros pies la palabra, con no volver a estudiar la palabra, con abandonar la Torá por seguir libros extraños como se está haciendo hoy. Es que el pecado de hoy es el mismo. Cuando hoy que se ha vuelto de moda seguir una cantidad de libros apócrifos que aparecen 2 y 3 diferentes, escritos en cualquier momento. Cuando una persona deja la Torá del Eterno para seguir todos esos libros simplemente escritos por hombres, lo que está haciendo es también apagando la lámpara del Eterno, cambiando al Eterno en idolatría por hombres común y corriente, hombres que simplemente nacieron en alguna época o en alguna época escribieron algo, pero que de ninguna manera pueden ponerse a la par del todopoderoso creador del cielo y de la tierra, del Dios que no tiene principio ni fin, que es el único Dios verdadero. Sigue diciendo entonces el verso 8, por lo tanto, la ira de Yahweh ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. O sea, él les está diciendo, ¿sabe por qué estamos tan mal? Por el pecado que hay en medio nuestro. He aquí que nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ustedes se han preguntado por un momento por qué nuestros hijos, en especial los que tienen niños pequeños en este momento, por qué están siendo tan perseguidos para ser pervertidos, para ser asesinados, para ser robados, para todo esto. Ustedes se han preguntado, la respuesta está acá, por la desobediencia al Eterno. Dice, han caído nuestros padres y los hijos y las mujeres han sido llevados cautivos. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Yahweh, el Dios de Israel, dice el rey Ezequías, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Yahweh os ha escogido a vosotros, está hablándole a los levitas, para que estéis delante de él, le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. O sea, otra cosa que estaba haciendo el rey Ezequías era devolver el orden de autoridad del Eterno. De los hijos de Gemán, Geliel, Simei, y de los hijos de Jedutum, Semaías y Uziel, sigue allí, pero nos dice esto. Allí nombra todos en los versos que faltaron acá, nombra todos los levitas que estaban allí presentes. Pero dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Yahweh para limpiar la casa de Yahweh. Entonces ya ellos todos motivados, habiendo entendido, entraron al templo, dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Yahweh para limpiarla, sacaron toda inmundicia que hallaron en el templo de Yahweh al atrio de la casa de Yahweh, y de allí los levitas lo llevaron hasta el torrente del Cedrón. Recuerden que en el torrente del Cedrón siempre era donde se tiraba toda la inmundicia que salía del templo, y aún la sangre misma en los sacrificios salía todo a través del torrente del Cedrón, que corría hasta caer finalmente en el Mar Muerto. Comenzaron a santificarse. Fíjense, pongan atención a esto. Está el rey Ezequías, primer mes, el mes de Abib,
y comenzaron a santificarse todos los levitas el día primero del mes primero, o sea, el primero de Aviv, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Yahweh y santificaron la casa de Yahweh en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Ellos limpiaron la casa durante todo el tiempo de Pesaj. ¿Cuándo terminaron de limpiar la casa? En el día 16 del mes primero. Y levantándose de mañana, el día 17, dice, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Yahweh. Así que resumámoslo hasta acá para que vamos viendo bien la conexión entre el rey Ezequías y entre Yeshua. El nombre de la madre, que era mi padre Yahweh, el nombre de la madre. En el primer mes fortaleció y reparó las puertas del templo. ¿Qué significa el nombre de Ezequías? El que fortalece, o Yahweh fortalece. En el día primero empezó la limpieza del templo, o sea, empieza también Yeshua en Mateo 21:12 dice que entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjense, lo mismo que hizo el rey Ezequías, lo mismo que hizo Yeshua en el mismo tiempo de Pesaj. Entrar en el templo y echar fuera, sacar fuera toda la inmundicia que había en el templo. ¿Qué pasó en el día 8? Se santificó el pórtico, terminaron de sacar la inmundicia del templo, que el día 16 y el día 17 dice que se levantó en la madrugada y el rey Ezequías y fue a la casa del padre. Ahora, fíjense, es muy interesante ver que ese día, al terminar el día 17 en el tiempo de Pesaj, en el tiempo de Yeshua, Yeshua se levanta y va también a la casa del padre, que es cuando al finalizar el día 17, comenzar ya el 18, él es la resurrección y cuando sube realmente, cuando sube Yeshua al padre. Todo absolutamente en el mismo sentido y en el mismo orden. Les había dicho que Ezequías destruyó la serpiente de bronce que le habían vuelto un ídolo. En número 21:8 dice, y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. En Juan 3:13, ¿qué dijo el mismo Yeshua? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el mismo Yeshua hizo el paralelo, él mismo dijo, esa serpiente de bronce en el desierto, hoy soy yo. La habían vuelto un ídolo. Muchas personas han hecho, todavía hoy uno ve que han hecho de Yeshua un ídolo. Lo han hecho simplemente, no lo ven como la imagen visible de Elohim que vino a enseñarnos obediencia, sino que también lo hicieron un ídolo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el rey Ezequías? Quebró esa serpiente de bronce que le habían vuelto un ídolo. ¿Qué es lo que está haciendo Yeshua hoy? Nos abrió los ojos para que nosotros regresáramos y lo viéramos como el verdadero Mesías de Israel, como el verdadero Yeshua, observante de la Torá, que vino a enseñarnos la Torá, que dijo ni una tilde, ni una jota pasará de la Torá antes de que todo esté cumplido. Así que fíjense que el paralelo sigue impresionante entre todo ese tiempo del profeta Isaías y el tiempo y este tiempo final. Ahora, la serpiente de bronce fue levantada en un asta. En Isaías, el profeta Isaías dice en el capítulo 11
que la raíz de Isaí, cuando está anunciando a Yeshua, sería puesta por pendón a los pueblos. Es decir, de la misma manera que se levantó la serpiente de bronce, de la misma manera se iba a levantar Yeshua. ¿Y cómo conocimos nosotros a Yeshua? Nosotros conocimos a Yeshua en la cruz. Una cosa que no se nos puede olvidar es que a nosotros, la casa de Israel, que habíamos perdido todo la identidad israelita, que ni sabíamos, que pensábamos que éramos gentiles o paganos. ¿Qué fue lo que nos trajo a la fe del Dios de Israel? Ver a Yeshua en el madero, verlo, saber que él había muerto por nosotros, porque él mismo dijo que todo el que en él crea, todo el que lo vea levantado y en él crea, no se perdería, sino que tendría vida eterna. Es un paralelo perfecto, es un paralelo en realidad maravilloso. Miremos Ezequías también, el rey Ezequías también fue el que construyó el túnel. Por eso ustedes cuando van a Israel pueden ir a conocer parte del túnel de Ezequías. Ese túnel es otra de los anticipos proféticos de Yeshua muy, muy importantes. Ese túnel de Ezequías desemboca ¿en dónde? En la fuente de Siloé. Recuerden que Siloé significa el enviado. ¿Qué era lo que estaba pasando para que se construyera todo eso? Eso tiene un significado impresionante cuando leemos en Segunda de Crónicas 32 que Senaquerib venía a sitiar a Jerusalén. Y ellos vieron que la situación era muy, muy desigual. Senaquerib podía ganar esa batalla si ellos no tenían el apoyo del Eterno. Senaquerib podía quedarse con toda la fuente de agua de Jerusalén. De ahí es de donde empieza toda la historia, que no puedo entrar en esto ahora, pero empieza toda la historia de la construcción del túnel de Ezequías. Ahora, fíjense estas palabras. Vamos a tomar, porque como les digo, el tema es dar el contexto. Vamos a tomar unas palabras del rey Ezequías. Ya viene el enemigo, situémonos hoy. Vemos al enemigo acechándonos y cerrándonos a nosotros cada día más el cerco. Más y más nos quitan la libertad, más y más nos presionan, nos oprimen. ¿Qué les dijo el rey? Esforzaos y animaos. No temáis, no tengáis miedo del rey de Asiria. Recuerden que el anticristo es llamado el asirio también en las escrituras. Aquí les está diciendo, animaos, esforzaos, no temáis, no tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Yahweh nuestro Elohim para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey Ezequías, rey de Judá. Ustedes ven la importancia de estas palabras. Nosotros somos como esa manada pequeña que dijo Yeshua peleando contra el mundo. Ya hoy lo estamos viendo en vivo y en directo. El mundo entero corrupto, detrás de toda esa agenda globalista, detrás de toda esta agenda perversa, cerrando cada vez más la libertad. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Sí, ellos tienen mucho brazo de carne, pero con nosotros está Yahweh, el Dios de Israel, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y dice que el pueblo tuvo confianza. Eso es lo que nosotros tenemos que tener hoy, confianza. Como hemos visto hasta ahora, identificar los pecados y sacarlos y someternos al Eterno y obedecer. Y él mismo será el que va a pelear la batalla por nosotros. Sigue diciendo en el verso 9. Después de esto, Senaquerib, miren los argumentos que utilizó para debilitar a Judá, que era el que estaba oyendo esta advertencia de parte del rey. Después de esto, Senaquerib, el rey de los asirios,
Mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, o sea, a todos los que se habían esforzado con las palabras, viene Sennacherib y les dijo, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed al decir, Yahweh nuestro Elohim nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿Se dan cuenta de lo que estaba utilizando Sennacherib? Estaba torciendo las palabras. Les estaba haciendo ver que lo bueno que hizo Ezequías era como lo que nunca debió haber hecho. Eso lo estamos viendo hoy, pero repetido, repetido, repetido. Lo vemos desde Jerusalén, lo vemos desde la misma academia en Israel, lo vemos desde los institutos y universidades de Israel, donde nos están bombardeando supuestamente con enseñanza bíblica, pero que está manipulada para que el que no la conozca caiga en esa red y empiece a perder la confianza en el Eterno. Fíjese, aquí le está diciendo, no es Ezequías el que hizo quitar los lugares altos y los altares, pues es que eso era lo que tenía que hacer. Entonces le dice, no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. Es como la amenaza de hoy, de esa élite mundial que es tan perversa. Ustedes han visto, nosotros tenemos el poder sobre el mundo. Aquí Sennacherib le dice lo mismo, le dice, ustedes no han visto lo que nosotros hemos hecho con los pueblos de la tierra. ¿Pudieron los dioses de la tierra librarles la tierra de nuestra mano? ¿Qué Dios hubo entre los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? O sea, es lo mismo de hoy. ¿Cuántos están confiando hoy en hombres porque han perdido la fe en el Dios de Israel? Porque han escuchado esa voz de Sennacherib aquí alrededor en el mundo. No, yo no puedo resistir, eso va a ser imposible. Y por cualquier presioncita, así sea de la familia, se alejan del Eterno y se suman a ese globalismo que está queriendo apoderarse del mundo y tomar el gobierno mundial para sacar al Eterno del medio. Dice entonces el verso 15. Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, no le creáis, que ningún Dios, que sin ningún Dios de las naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de la mano de mis padres, cuanto menos vuestro Elohim podrá librarlos de mis manos. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Yahweh Elohim y contra el siervo Ezequías. Además de esto, Sennacherib escribió cartas en que blasfemaba contra Yahweh, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones, de los países no pudieron librar el pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron, dice, a gran voz en hebreo al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombres. O sea, ¿cuál fue el mensaje? Como que el Dios de Israel es otro Dios como los demás dioses de la tierra. Abran los ojos porque ese mensaje lo estamos oyendo ya muy repetidamente y lo oímos de una manera, digamos, como casi subliminal, pero muy, muy, muy frecuentemente. No, es que el Eterno ordenó que se hiciera esto así porque los demás dioses lo hacían de tal manera. O sea, como que él es uno más, uno cualquiera más, como que este dijo A, entonces el otro dijo B, entonces el Eterno dijo C. ¿Y cuántas personas, pónganse a pensar, cuántas personas han dejado la palabra del Eterno que porque los pueblos paganos, pongamos un ejemplo claro para lo que yo les quiero decir para no extenderme.
muchos que toman el nacimiento de Yeshua, que no le creen a lo que fue anunciado aquí por el profeta Isaías a Acaz. ¿Y cuál es la razón que dan? No, que es que los pueblos paganos tienen tienen las mismas historias y los mismos dioses. Pues si los pueblos paganos las copiaron, es problema de ellos. Pero es que nosotros no podemos volver al Elohim de Israel, un Dios más del mundo. Él es el único Dios, Él es el creador del cielo y de la tierra, no más. Los demás son ídolos de barro o son hombres como los que se están levantando hoy. Hoy nos están diciendo desde muchas frentes, nos están diciendo que no es al Dios de Israel, que lo importante es Israel como pueblo y la tradición de Israel como pueblo y el valor es Israel como pueblo y mucho más la casa de Judá. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya ni siquiera hay una gran multitud que ya no cree en el Dios de Israel, que la Torá nos dice, no, eso son estudios judíos. No, ese es el corazón del Todopoderoso. Pero se infiltra y se ha infiltrado de tal manera toda esa enseñanza que a nosotros nos va calando ese mismo mensaje de Senaquerib. Senaquerib le estaba diciendo, a ustedes les están diciendo, ustedes les están hablando del Dios de Israel, cuando el Dios de Israel, mire, ninguno de los dioses del mundo ha podido con nosotros, así que él tampoco. En otras palabras, el Dios de Israel es otro Dios, es otro Dios. Muchas veces dentro de la historia, de lo que se estudia como contexto histórico, se confunde eso, que se confunde lo que eran los pueblos paganos con la autoridad y la palabra del Eterno, y eso no es correcto, porque nosotros podemos dar fe de tener el único Elohim verdadero. Entonces miren lo que hizo Ezequías frente a este ataque. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, por eso les decía yo que este contexto nos va a ayudar a entender todo el libro. El rey Ezequías llamó al profeta Isaías, hijo de Amós, y oraron y clamaron al cielo. Y el Eterno envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿A quién mandó? Aquí nos dice que mandó un ángel. ¿Quién es el que viene a hacer ese juicio hoy? El ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Es Yeshua, la imagen visible del Elohim invisible. ¿Qué hicieron el rey Ezequías y el profeta Isaías? Simplemente se postraron delante del Eterno y oraron, y el Eterno les respondió. Ese es nuestro Elohim. Nosotros no podemos seguir oyendo más Senaquerib alrededor. No podemos seguirles dando tanto espacio. Nosotros tenemos que dar un mensaje claro. Nosotros no podemos sembrar duda en el pueblo en este tiempo. Fíjense por Dios lo que está pasando. Miren, yo lo veo y yo digo, pero ¿cómo la gente no se da cuenta? Personas que están dedicadas únicamente, digamos, a invitar cualquier persona de cualquier orientación, el que enseña la verdad, el que enseña la mentira, el que enseña esto, como si todo fuera verdad. ¿Qué hacen con el pueblo que está de regreso? Le están creando una confusión, que eso no le está dando ninguna instrucción. Lo único es que personas que están tratando de tener algún protagonismo, poniendo títulos escandalosos y cosas que definitivamente están acabando con la fe del pueblo, cuando en este momento final estamos como estaba el rey Ezequías en ese momento, con el enemigo que había destruido todas las naciones de la tierra, venía en contra de ellos. ¿Qué era lo que necesitaban? Fortalecerse en la voluntad y en la verdad del Dios de Israel. Este no es un tiempo para que nos enseñen, vamos a invitar a este que dice lo que no es, vamos a invitar a aquel
aquel que cree en Yeshua, a este que no cree en Yeshua, al mismo tiempo, hoy habla uno, hoy habla el otro, la persona que lo sigue, hoy oye que Yeshua es, mañana que Yeshua no es, que la palabra no es, que las leyes no ágidas sí son, y el pueblo en una confusión. Eso viene de parte del enemigo sin duda alguna. ¿Qué fue lo que hicieron acá? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como hizo Ezequías con Isaías, postrarnos delante del Eterno y enseñar la verdad del Eterno. Y dice que muchos trajeron a Jerusalén, y así salvó Yahweh a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo de todos los lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Yahweh, ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Y en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Yahweh, quien le respondió y le dio una señal. Ya vamos a ver esa señal porque también es algo absolutamente impresionante. Fíjense que no es una coincidencia que Sennacherib significa el dios luna. El dios luna es ¿quién? Alá. Alá es el dios luna. Si Sennacherib representaría lo que hoy, la amenaza de hoy sobre Israel, que es Gog y Magog. Y nosotros podemos entender, si le seguimos leyendo la historia, que la victoria va a ser en tiempo de Sucot, de acuerdo a Ezequiel 37 y 39. Entonces, estamos hablando de todo esto con el túnel relacionado con el túnel de Ezequías, que desemboca ¿dónde? Desemboca en Siloé, en la fuente de Siloé. Fíjense, vamos a un punto muy importante de la fuente de Siloé. Fíjense lo que había pasado en tiempo de Acaz. En los días de Acaz, empieza, ya sabemos cómo fue todo el problema. En Isaías 8 nos habla, en tiempo de Acaz, nos habla de que el pueblo había desechado las aguas de Siloé que corren mansamente. ¿Por qué este dato es importante? Porque Siloé es el enviado, porque las aguas de Siloé representan a Yeshua. Si ustedes recuerdan toda la fiesta de Sucot, todo esto que tomaban el agua de la fuente de Siloé y subían al templo el día que Yeshua dijo, yo soy el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yeshua es esa fuente del agua de Siloé que es el enviado. Recuerden que la fuente, las aguas de Siloé nacían en la fuente de la Virgen, que tampoco es ninguna coincidencia. Sí, entonces, en medio de estos puntos que encontramos, la profecía de la que habíamos hablado ahora, en medio de la maldad que había en tiempo de Acaz, viene Isaías 7, con los dos hijos, recuerden, el que significa el despojo se apresura y el otro que es un remanente que volverá, y ahí es donde nosotros encontramos unan todo esto. Siloé, el enviado, las aguas habían rechazado las aguas de Siloé, como hoy muchos están rechazando a Yeshua, pero en ese mismo tiempo de Acaz es donde se pide la señal, donde le dice el Eterno, le dice también, habló Yahweh a Acaz diciendo, pide para ti señal de Yahweh tu Elohim, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, que es cuando le dice a Acaz, no, yo no voy a pedir nada, yo no voy a tentar al Eterno. Y le dijo Isaías, oíd casa de David, no os es poco el ser molesto a los hombres, y no que también lo seáis al Eterno. Por tanto, el Señor mismo dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Esa fue una señal dada al rey, a la casa de David en tiempos de Acaz, que está relacionada con qué, con el que más adelante, con Yeshua, que es el cumplimiento de ese niño nacido de una virgen, que es Yahweh con nosotros, que es literalmente Emmanuel, y que declaró ser esas aguas de sanidad de Siloé. Todos los puntos convergen por donde quiera. Aquí no hay
Aquí no hay un punto que uno pueda discutir en contra. Más adelante, en Isaías 9, en el capítulo siguiente, eso lo vamos a ir estudiando ya en los capítulos, ¿qué nos dice el mismo profeta Isaías? Que ese niño nacido se llamará admirable consejero, Pelé Yoetz, el Gibor, el Dios fuerte, Abiad, el Padre eterno, y el príncipe de paz, el Sar Shalom, que es Elohim con nosotros. Todo esto en el tiempo de Acaz, todo esto en el tiempo de Acaz, bien claro, y viene el rey Ezequías, que ya sabemos que la madre es la que trae el nombre profético. Entonces, ya vimos, por ejemplo, todo esto, si nosotros lo unimos, Ezequías, el rey Ezequías es el que vuelve otra vez y le da ese carácter especial a la fuente de Siloé que se había perdido y que la habían rechazado en el tiempo de Acaz. Fíjense que todo concuerda. Ya vimos parte de esto, Ezequiel y la celebración de Ezequías y la celebración de Pesach. Ya vimos esto, pero quiero hacer énfasis en algo que también se está cumpliendo en este tiempo. Envió Ezequías por todo Israel y Judá. Recuerden, todavía estaba la casa de Israel, pero de enemigos, pero no había sido todavía llevada a Siria. Y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Yahweh para celebrar Pesach a Yahweh, el Dios de Israel. Ustedes se imaginan, eso lo hizo Ezequías. Ezequías invita a la casa de Israel a que vengan a celebrar Pesach. ¿Quién nos invitó a nosotros a venir a celebrar Pesach? Yeshua, que dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces dice, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua, el Pesach, en el mes segundo. ¿Por qué? Porque recuerden que en el mes primero limpió el templo. Y hay la segunda, el Pesach Sheni, que es en el segundo mes, en el mismo tiempo, para el mismo tiempo de Pesach. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados y el pueblo no se había reunido. Esto agradó al rey y a la multitud y determinaron hacer pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar Pesach a Yahweh, el Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no lo habían celebrado. Que volvieron otra vez a celebrar las fiestas, pero ahora con la casa de Israel invitada. ¿Qué estamos viendo nosotros en este tiempo final? Esta invitación también a la que nos trajo Yeshua de volver otra vez a las fiestas que nosotros habíamos perdido, porque así estaba anunciado que la casa de Israel abandonaría el Shabbat, las fiestas de luna y las fiestas del Eterno. Dice que entonces mandaron correos con cartas de mano del rey y de los príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Yahweh, el Dios de Abraham. Pongan atención a esas palabras, como si nos las estuvieran diciendo a nosotros. Hijos de Israel, volveos a Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Yahweh, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Yahweh, venid al santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Yahweh vuestro Elohim, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Yahweh, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Yahweh vuestro Elohim es clemente, misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él.
Fíjense cada palabra, cada palabra. Yo quisiera que ustedes después la busquen en su Biblia y la lean una por una, pero como que ese llamado es para nosotros. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, pero muchos se reían y se burlaban. ¿Qué encontramos hoy? ¿Cuántos de la casa de Israel? ¿Cuántos desde el cristianismo, desde el catolicismo? ¿Cuántas personas que se han apartado del todo hoy se ríen y se burlan, y esos locos que se inventaron todo eso? Es en la misma situación. Recuerden, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey de los príncipes conforme a la palabra del Eterno. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén y quitaron los altares de incienso, los echaron en el torrente de Cedrón, todo lo que quedaba así pagano lo quitaron, lo echaron en el torrente, sacrificaron el Pesaj a los días 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Yahweh. ¿Ustedes se imaginan qué pasará? ¿Cómo podemos nosotros estremecer los cielos si en lugar de todo esto, de toda esta desinformación que se está dando, venimos en arrepentimiento delante del Eterno a someternos a Él, a su palabra, olvidándonos de palabras de hombres, olvidándonos de todo no malo que dice su palabra? Miren, nosotros podríamos sacudir esta tierra porque con nosotros está el Dios vivo, pero necesitamos que algo pase muy grave para que la gente reaccione y despierte, porque muchos ni se han dado cuenta de lo que está sucediendo. Sigue diciendo el verso 16, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Empezaron ya la celebración, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y los levitas sacrificaban el Pesaj por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Yahweh. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado y comieron Pesaj, no conforme a lo que está escrito. Pero Ezequías, en ese tiempo que era un tiempo como tan diferente a todo, tan especial, oró diciendo: Yahweh, que es bueno, sé propicio a todo aquel que ha preparado el corazón para buscarte. Y Yahweh, el Dios de los padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. ¿Y qué pasó? Que el Eterno oyó a Ezequías y sanó al pueblo. Y los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo. Glorificaban a Yahweh todos los días. Los levitas, los sacerdotes cantaban con instrumentos resonantes a Yahweh. Recuerden que la alabanza está en el corazón de Yahweh. Todos los ángeles le cantan alabanzas todo el día. Esa es una parte. Ellos volvieron otra vez a los instrumentos. Y habló Ezequías al corazón de los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Yahweh. Comieron lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Dios de Israel. Y aquella asamblea determinó, estaban tan contentos que determinaron que celebraran la fiesta 7 días más, y la celebraron por 7 días más con alegría, porque Ezequías, el rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos, 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos, 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró la congregación de Judá, como también los sacerdotes y los levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Y hubo gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón no había habido una celebración como esa en Jerusalén. Fíjense en lo que hizo al final, lo que hicieron entre el rey Ezequías
y el profeta Isaías. Entonces Ezequías restituyó las ofrendas, la ofrenda encendida, la fiesta de luna nueva, las fiestas del Eterno, las ofrendas de los levitas, todo esto. ¿Qué pasó por último con la enfermedad de Ezequías? En Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas 32 o en Isaías 38 y en Segunda de Reyes nos cuenta la historia de lo que pasó con la enfermedad del rey Ezequías. En esos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, ya ordena tu casa porque vas a morir, no vas a vivir. Él volvió su rostro a la pared y oró a Yahweh diciendo, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que el Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Yahweh a Isaías diciéndole, devuélvete y dile a Ezequías, así dice Yahweh, el Dios de Israel, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que te sano, y al tercer día subirás a la casa de Yahweh. Fíjese, lo iba a sanar y le dijo, dentro de 3 días usted va a ir al templo, pero ¿qué pasa si nosotros lo seguimos en ese paralelo con Yeshua? Yeshua al tercer día sube a la casa del Eterno a presentar su propia sangre, todo en los días perfectos. Y añadiré 15 años a tu vida y te libraré y libraré el pueblo de la mano del rey de Asiria y ampararé la ciudad. Y le dijo, tomad masa de higos y la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Qué pasa? ¿Por qué higos? Porque está hablando de qué? De la restauración de la higuera. ¿Qué es la higuera? En Mateo 24:32, Yeshua nos dijo, de la higuera aprende la parábola. Cuando la rama esté tierna y brotan las hojas, el verano está cerca. Nosotros ya vimos la higuera restablecerse, así que la venida de Yeshua está pero muy cerca. ¿Cuál fue el milagro que hizo el Eterno para sellar esta promesa? Le dijo que él devolvió el reloj, dice, el que se llamaba el reloj de Acaz, que estaba fuera de la casa de Isaías. ¿Eso qué tiene que ver con Yeshua? ¿Eso qué tiene que ver? El reloj no puede devolverse de ninguna manera. Eso no puede suceder. Eso es un hecho absolutamente sobrenatural y extraordinario. Pero ¿qué nos dice el profeta Zacarías en relación a la venida de Yeshua? Que será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Es decir, que en medio de la noche va a resplandecer la luz. ¿Cuál luz va a venir? La luz del mundo, pero va a ser un día que donde, digamos, como que el reloj también se va a retroceder. Todo esto anunciándonos aquí a Yeshua, Ezequías como ese anticipo. ¿Por qué 15 años? Fíjense, en Isaías 38 vamos a aprender cuando lleguemos allí que la vida de Ezequías se divide como en dos. Él mismo lo dice. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de la enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Entonces, la vida de Ezequías se divide como antes y después de la muerte. Y como antes de ese tiempo que estaba designado por el Eterno para que él muriera, pero tuvo esa segunda oportunidad. En Génesis 7:15, ¿cuántos codos subieron las aguas para la segunda oportunidad de la tierra en tiempo de Noé? 15 codos también. En Levítico 23, ¿qué nos dice? El día 15 es el día del pan sin levadura, una nueva vida sin pecado. En Oseas 3:2, por cuánto dice, la compré por 15 ciclos de plata, 1,5 homer de cebada era el precio para comprar la redención. 15 eran las escaleras del templo, 15 son los salmos de ascensión, 15 son las palabras de la bendición arónica. En la primera, fíjense, nada es una coincidencia. 42 veces aparece
aparece el nombre de Ezequías en las escrituras. 42 dice la tradición judía que son los nombres del Eterno, pero 42 son las generaciones hasta el Mesías y 42 son dos sesiones de 42 meses. Están anunciados en los últimos 7 años, en lo que vamos a vivir ya o estamos ya iniciando en ese tiempo final. O sea, todo absolutamente perfecto entre esa proyección de lo que es el rey Ezequías con lo que es Yeshua. La tradición judía, y esto lo quiero que ustedes lo sepan porque muy pronto, yo les he dicho que muy pronto, con mucha tristeza, nos vamos a ver enfrentados a una situación muy fuerte, la casa de Judá y la casa de Israel. Y es que la tradición judía identifica al Mesías venidero con el rey Ezequías. Y a Sennacherib como Gog y Magog. Nosotros también decimos que Ezequías es un anticipo del Mesías. Pero ¿qué pasa? Que el rabino Yohanan ben Zakkai, que es bien acatado por la casa de Judá, dice que el Mesías que vendrá tendrá por nombre Ezequías. Y fíjense una cosa, no es una coincidencia que hace pocos días anunciaron con bombos y platillos que habían hecho una excavación y habían encontrado el anillo de Ezequías. Francamente, estamos a las puertas de saber que hay un Ezequías, hay uno que se va a levantar como Mesías de Israel, que no es Yeshua, y que o va a tener el nombre de Ezequías o se va a anunciar como descendiente del rey Ezequías. Esto es muy, muy fuerte y en realidad nos va a sacudir fuertemente a todo Israel, porque nosotros sabemos que el mismo Mesías, el mismo siervo sufriente, es el rey, es el que viene a reinar y que viene de la casa de David y sabemos que es Yeshua. Nosotros no estamos esperando un Mesías hombre que sea descendiente. Nosotros estamos esperando, como dice el profeta Zacarías, que Yahweh será el rey sobre toda la tierra, no un ser humano. Esto nos va a sacudir. Por eso he querido hacer todo el paralelo entre Ezequías y Yeshua, para que nosotros tengamos argumentos para permanecer firmes y más bien compartirle a los hermanos en Judá que Yeshua verdaderamente es el Mesías. ¿Cuál es el dolor más grande? Que en vez de ser nosotros que teníamos la revelación, los que le enseñáramos, estamos aprendiendo más bien lo que no era revelado para la casa de Judá, porque para ellos era revelada la Torá y no el Mesías. Así que vamos a dejar todo este contexto, vamos a dejar este contexto por hoy. Y yo había pensado que alcanzábamos a ver el capítulo 1, pero no, el capítulo 1 es muy importante y necesitamos el tiempo. Así que solo quiero terminar esta vida de estos 4 reyes con los cuales estuvo presente el profeta Isaías, y que, como les digo, nos va a permitir entender el libro de una manera muy profunda. Y solo quiero dejarlos con esta imagen en sus cabezas y en sus corazones. Fíjense esta imagen. La imagen es el mismo avión visto de lejos, el mismo avión ya visto de cerca. ¿De qué depende el tamaño del avión? De lo lejos o cerca que nosotros estemos de él. Eso pasa con el Eterno, exactamente igual. Si tú ves al Eterno tan pequeño que los hombres te parece extraordinario y lo que dicen los hombres y estás dejando la palabra del Eterno, le digo, tienes demasiado lejos al Todopoderoso. ¿Cuándo es que nosotros nos afianzamos de nuestro Elohim? Cuando lo tenemos cerca y sabemos lo grande, lo poderoso, lo amoroso, lo misericordioso que es. Cuando nosotros estudiamos la palabra y sabemos que Él es el que tiene todo el poder, que con Él somos invencibles.
que no importa si el mundo entero se levanta contra nosotros, pero es que con nosotros está el poderoso de Israel, y el poderoso de Israel es nuestro Elohim. Así que si lo tienes tan lejos que ya ves los hombres como gigantes, trata de acercarte un poquito al Eterno para que vayas viendo su grandeza, su poder y sobre todo su amor y su misericordia. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guíe, nos guarde. Con toda esta introducción vamos a comenzar el próximo lunes. Los espero para que empecemos con el capítulo 1 y ustedes van a ver cómo vamos a ver de diferente las palabras de Isaías, conociendo cada uno de los tiempos. Que el Padre nos bendiga y nos guarde, que nos dé esa fortaleza, que nos levante, que nos ponga la palabra en el corazón y que no nos deje a nosotros desviar ni a derecha ni a izquierda de su palabra. Que la lámpara siempre esté encendida a nuestros pies y que sea la lumbrera a nuestro camino. Shalom, shalom para todos, muchas bendiciones y hasta el próximo lunes a las 8 de la noche. Que el Padre nos bendiga.